Bienvenidos a otra entrevista de nuestra sección El Camino hacia una nueva Constitución, que está organizada por nuestro colectivo de chilenos, chilenas y chilenes en Baja Sajonia, Chivasa, en Alemania. Bueno, hoy día tenemos el agrado de presentar al candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 28, Mauricio Daza. Mauricio es abogado, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Diego Portales. Se ha especializado en litigación penal y comercial en casos de alta complejidad. Mauricio ha logrado una notoriedad mediática por llevar casos de alta connotación pública. Son conocidos ya los casos de Soquimich, de Corpesca, por el financiamiento irregular o ilegal de la política, y también por el caso Bombas. Y ahora último, por una querella interpuesta en contra del presidente Sebastián Piñera por delitos de violación de derechos humanos y de lesa humanidad. Mauricio está en la lista Regionalismo Ciudadano Independiente por el Distrito 28. Este distrito está compuesto de 11 comunas: La Antártica, Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Imauquén y Torres del Paine. Y finalmente se van a elegir 3 candidatos para la convención constituyente de este distrito. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gran abrazo a las amigas y amigos que nos están viendo. Bacán, bacán. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación también. Creo que es importante que tú puedas dar, digamos, como una figura pública, puedas dar cuál es tu apreciación acerca de este proceso constituyente que es inédito en Chile y que estamos prontos a vivir. Así que vamos directo nomás a las preguntas, pues. Me gustaría primero saber cuál es tu principal motivación, qué fue lo que te dijo a ti, Mauricio, tú tienes que participar en esta convención constituyente, y también si puedes contarnos brevemente cuál es tu trayectoria como activismo o quizás como ese rol impugnador de los poderes del Estado que has venido ejerciendo durante estos últimos años. Bueno, yo soy abogado litigante, la verdad es que me ha tocado participar en muchos procesos y he empezado de alguna manera, involucrarme con lo que son causas judiciales de alta complejidad donde están siendo perseguidos grandes empresarios y altas autoridades. Y en ese contexto yo empecé a observar, experimentar de manera directa esta situación bastante clara que existe en Chile en cuanto a que hay un poder fáctico muy importante, que es el que en realidad maneja las decisiones que se adoptan dentro del aparato público. Acá, lamentablemente, la Constitución y las leyes, pero principalmente la Constitución, se ha transformado más que en un límite a el poder, se ha transformado en una suerte de velo al poder. Lo que hace es ocultar la forma en que realmente se toman las decisiones en nuestro país, más que delimitarlo, ¿no? Y esto básicamente porque este poder económico ha capturado las instituciones del Estado y lo ha capturado a través de la captura de la política, ¿no? En nuestro país, en Chile, tenemos un sistema de partidos y un sistema también electoral que impide que existan una competencia que sea transparente, justa, equitativa y que permita que nuevas fuerzas políticas o voces desde la independencia tengan la posibilidad efectiva de poder llegar a cargos públicos de relevancia. Entonces, yo empecé a observar todo esto y la verdad, bueno, uno va evolucionando, ¿no? Como ser humano, como profesional también. Y en un determinado momento, con el trabajo que empecé a hacer con una fundación denominada Ciudadanía Inteligente, empezamos a intervenir en causas por financiamiento ilegal. Soquimich, que es una empresa que era del Estado, fue, entre comillas, privatizada, yo creo que fue en rigor saqueada en la dictadura de Pinochet y se la entregó a su entonces yerno, ¿no? Julio Ponce Lerú. Pero fíjate, acá hay un fenómeno que es bastante interesante porque Soquimich, si bien se le entregó a Ponce Lerú en dictadura, Ponce Lerú se hizo millonario en los gobiernos de la Concertación, porque ahí fue donde se le entregó a esta empresa y a Ponce la posibilidad de explotar en condiciones realmente insólitas y muy desventajosas al interés público
una de las reservas mundiales más importantes de litio del mundo, que es el Salar de Atacama. Y eso se ha mantenido y eso generó una red de corrupción y financiamiento ilegal de todos los partidos. Acá no solamente los partidos de derecha recibieron dineros del ex yerno de Pinochet, sino que también partidos de centro izquierda, entre comillas, ¿no? Un dato que es tragicómico. El Partido por la Democracia, un partido de centro izquierda en Chile, importante y con alta representación en el Congreso, se descubrió a partir de esta investigación que se inició con nuestras querellas que había sido financiado por Sokimich. Incluso se llegó al punto grotesco de que, por error, entre comillas, se informó a la entidad electoral chilena por parte del PPD, el Partido por la Democracia, que dentro de sus militantes se encontraba Sokimich, que es una empresa, que es bastante absurdo, ¿no? Incluso había registro de que Sokimich había pagado la cuota de incorporación. La verdad es que eso da cuenta de la descomposición que hay, ¿no? No solamente en términos de las instituciones, sino en términos de lo que es el funcionamiento de la política en Chile, ¿no? Que se ha establecido básicamente como un sistema para amparar y profundizar un esquema que estuvo diseñado en la Constitución del 80 y que fue además profundizándose durante los gobiernos de la denominada concertación o ex nueva mayoría. Entonces, yo te diría que ese es el escenario donde explota el estallido social y para los efectos de alguna manera de contener este movimiento y de encauzarlo institucionalmente, las fuerzas políticas con representación en el Congreso llegaron a un acuerdo que se denominó Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, donde se abrió la puerta, ¿no? Para precisamente la redacción de una nueva Constitución, pero ojo, mira, esto no nace de la convicción republicana y democrática de las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso. No fue así. Esto fue producto del temor que tenía nuestra clase política sobre lo que era el desarrollo de este conjunto de protestas, movilizaciones que se estaban dando durante varias semanas de manera incontrolable y donde lo que básicamente se pedía era mayor equidad y justicia social, bajo parámetros normales propios de un Estado de Derecho en forma occidental del siglo XXI. O sea, no una protesta en la cual se estuvieran pidiendo cambios demasiado abruptos, sino derechos sociales mínimos que en Chile no están garantizados. Y como te digo, estamos muy, muy por fuera de los estándares de Alemania, de los estándares de cualquier país europeo, incluso de los estándares que existen en sociedades que podrían denominarse de mercado o con un capitalismo bien consolidado como en Estados Unidos. Entonces, la verdad que ese es el tema. Y bueno, cuando se abrió esto, la verdad que yo llegué a la conclusión de que había una ventana pequeña para poder de alguna manera generar la posibilidad de que una voz independiente se sumara a muchas otras voces independientes y pudiésemos generar cambios reales a la institucionalidad chilena. Yo creo que esta es la elección más importante en la historia de Chile, porque es la primera vez en nuestra historia que se abre la posibilidad de establecer las reglas del poder en nuestra sociedad a partir de un proceso participativo y transparente. Pero eso es un desafío que está por verse, ¿eh? Estamos en una situación donde no se ha ganado absolutamente nada y que la Convención Constitucional podría fracasar si no se cumplen las expectativas mínimas de justicia social de una parte abrumadoramente mayoritaria de nuestra sociedad. Sí, entonces podríamos decir, digamos, como que esta pequeña ventanita que se logró abrir, digamos, es un poco lo que te dijo a ti que debería ser un lugar en el que tú tienes que estar o en el que tú te sentís, o a lo mejor mucha gente te dijo, oye Mauricio, te necesitamos, y algo así tuvo que haber pasado. Yo siento, o sea, bueno, había gente que me lo planteaba, pero la verdad es que más allá de eso, no respondía al llamado del pueblo, entre comillas, para decirlo. Lo que he hecho es un acto
de fe, un salto de fe, y esto motivado por una convicción muy fuerte. Nuestra sociedad no es viable si es que no hay un mínimo de justicia social. En Chile, la élite, que siempre ha tenido el poder y cuando en algún momento vio que había un riesgo de ceder ventajas para los efectos de poder de alguna manera generar, ¿no?, ámbitos de justicia social mayor, lo que hizo fue recurrir al ejército y hacer un golpe de Estado el año 1973, ¿no? Bueno, en esta oportunidad yo creo que la clase política está capturada por el poder económico en Chile. Todos ellos tienen que entender que la justicia social en ningún lugar es gratis. La justicia social, o más bien la paz social, no es gratis y requiere, ¿no?, obviamente ciertos mínimos que garanticen un nivel de desarrollo personal, familiar, además de nuestras comunidades, bajo los parámetros de un Estado de Derecho en forma, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la pelea. Y en ese ámbito, entonces, yo tengo la clara convicción de que estos cambios se tienen que hacer, que no se van a hacer simplemente si le entregamos esto a los partidos políticos. Necesitamos voces que puedan plantear estos temas desde la independencia, y eso es lo que a mí me motivó, ¿no? A ver, esto fue construido de una manera tal de que ojalá la nueva constitución sea una versión, ¿no?, no muy distinta de la constitución del 80. Sin embargo, hay un pequeño espacio para que eso no ocurra. Yo creo que hay que jugarse por ese espacio. Y eso es el esfuerzo que estamos haciendo. Sí, notable. O sea, igual creo que en cierto sentido tu trabajo que has venido haciendo durante muchos años eh, avala un poco la participación que tú tienes, que tú no, o sea, el aporte que tú puedes llegar a hacer a la Convención Constitucional. Ahora, bueno, tú desarrollaste varias ideas dentro de esta primera parte, eh, y bueno, desde que se firmó este acuerdo de paz, por una nueva constitución, digamos, paz, siempre la palabra paz siempre ha sido un poco rara en nuestro país. Ha habido un antes, una hora y un después. En lo que concierne en este proceso constituyente, es decir, que desde que se firmó este acuerdo se ha visto una serie de obstáculos, por decirlo menos, digamos, que han dificultado la integración y la democratización de este proceso constituyente. No sé, podemos nombrar el quórum de los 2/3 que se discutió dentro del acuerdo, posterior la paridad de género, los cupos reservados a pueblos indígenas, el tema de lo independiente que te afecta directamente a ti. Lo que yo entiendo que es una expresión de esa resistencia casi natural que tiene el Partido del Orden, digamos, que es estos grupos económicos que están estrechamente vinculados con los partidos políticos que tú lo nombraste, y que han controlado el destino del país por los últimos, no sé, en esta última fase ya por los últimos 30 o 40 años, pero que en realidad podrían ser durante toda la historia de Chile, desde que Chile es Chile, digamos. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber cuáles crees tú ahora, cuáles son los desafíos o obstáculos de cara primero, de cara a la elección constituyente, y luego, una vez en el supuesto de que tú salgas electo dentro de la convención. ¿Cuáles son esos obstáculos o desafíos que tú crees que te vas a enfrentar? A ver, bueno, como tú bien dices, este acuerdo por la paz y una nueva constitución, la verdad que en rigor se debió haber llamado un acuerdo para salvarnos a nosotros mismos del presidente Sebastián Piñera. Porque acá las palabras se utilizan de una manera bastante engañosa para los grandes grupos económicos que controlan en la práctica Chile. La verdad que la palabra paz es la posibilidad de mantener este sistema de abusos sin que nadie reclame. Eso es para ellos la paz, ¿no? Y la verdad es que eso no tiene mucho sustento. Como te señalaba, la paz social se logra con justicia social, niveles mínimos. Y Chile está muy por debajo de esos niveles mínimos. No calificamos bajo ningún criterio objetivo que sea aplicable a una democracia occidental en forma. Ahora, dicho eso, lo que ocurrió con este acuerdo, hay que tener bien claro cuál es el proceso. Te insisto, este acuerdo no nació bajo la lógica de abrir, ¿no?, este proceso por un tema
de una visión, ¿no?, de futuro y una convicción democrática. Esto fue básicamente el botón de emergencia, ¿no? Había una situación que era absolutamente desbocada en nuestro país. La clase política se sintió amenazada con este verdadero tsunami y trataron de buscar algo para calmar a la población. Y esta hipótesis yo creo que tiene fuerza si uno analiza cuál fue el tenor del acuerdo inicial. El acuerdo inicial no incluía ni paridad, ni pueblos originarios, ni la participación de independientes en igualdad de condiciones o con mayores posibilidades que las que existen hoy día para poder competir con los partidos políticos o las que existen tradicionalmente. Esto fue producto, estos avances en estas tres áreas, fueron producto de que con este anuncio del acuerdo por la paz y la nueva constitución, las movilizaciones no cesaron y se siguieron dando en todo nuestro país. Entonces aquí empezó a darse el que se señaló por parte de nuestra sociedad de una manera muy clara en todas estas manifestaciones, en todas estas protestas, en los distintos espacios, que había que avanzar para que este proceso fuera creíble. Y ahí entonces que se vieron forzados a abrir paridad, con posterioridad a abrir pueblos originarios y también a abrir, aunque sea parcialmente y de manera muy imperfecta, la participación algo más equitativa de las candidaturas independientes. Entonces la conclusión que uno llega observando cómo se ha desarrollado el proceso es que en la práctica este solo ha avanzado a través de la movilización social, más que lo que ha ocurrido con los acuerdos políticos de los partidos tradicionales. El motor, lo que ha impulsado hacia adelante, ¿no?, este proceso es la movilización social, y si esa movilización social, pacífica, democrática, pero decidida, no se mantiene, la verdad que este proceso no va a avanzar de manera satisfactoria, o por lo menos para lo que nosotros pretendemos que sea, ¿no? Que se constituya en un mecanismo efectivamente para solucionar de manera institucional y democrática este conflicto que existe ahí, ¿no? La injusticia de 30 años, el sistema de salud, que es básicamente un negocio, lo mismo que el sistema educacional, el tema de viviendas, pensiones, bueno, eso está ahí, ¿no? El movimiento y el estallido social fue solamente una expresión de aquello, lo cual no ha desaparecido para nada. Entonces, yo te diría que ese desafío se mantiene, ¿no? Porque estamos tratando de correr el cerco vez tras vez, porque desde la institucionalidad formal, lo que ellos pretenden, te insisto, es que este sea un proceso rápido, pactado por los partidos políticos y generar una versión 2.0 de la Constitución del 80. Pero eso nuestra sociedad no lo va a aceptar. Lamentablemente acá no hay, yo te diría, una dirigencia política que tenga una perspectiva de futuro y básicamente están capturados, ¿no?, por el gran empresariado, que en Chile lamentablemente es un empresariado que no es muy sofisticado. La generalidad de este empresariado tiene una lógica de obtener la máxima ganancia posible en el menor tiempo posible, a partir principalmente de la extracción sin agregación de valor de materias primas o commodities, entre comillas, ¿no? Acá en Chile no se innova. Quienes innovan, y muchas de las personas que nos están escuchando pueden constatarlo, quienes innovan finalmente terminan desarrollando sus proyectos fuera de nuestro país, porque acá, digamos, no les interesa, ¿no? Esto no es que no haya una conciencia, no hay una visión de país en ese sentido. A ellos no les interesa. Las únicas innovaciones que les interesa al gran empresariado en Chile es cómo puedes extraer más rápido y a menor costo esos recursos naturales, ¿no? Y cómo los puedes llevar a los puntos de destino en el extranjero. Entonces, bueno, yo creo que los desafíos van a estar ahí, pero acá si hay una movilización social, si se rodea a la constituyente, como se ha dicho, ¿no?, cosa que se vuelven locos los partidos políticos, que ellos no quieren que ocurra eso. Rodear la convención constituyente no significa que haya una turba de personas furiosas afuera del lugar donde está funcionando, con antorchas, hachas y guillotinas. No, significa que todos tengamos la posibilidad de poder levantar nuestra voz, de conocer que lo que está ocurriendo ahí adentro es muy importante, y de poder presionar para que este proceso constituyente cumpla con
lo que se prometió finalmente y lo que se ha expresado en las urnas, de hecho en el último plebiscito, ¿no? Cuando el apruebo ganó por un 80%, Sí. es: queremos un nuevo Chile más digno, más justo, bajo estándares normales. Ese es el tema, no podemos ser esta sociedad anclada en el siglo XIX, tenemos que proyectarnos hacia el siglo XXI con mayores espacios de justicia social. Así es. Bueno, como tú lo decías, es una cosa súper importante que ha sido que estos partidos políticos se han escandalizado cuando se habla de rodear la Convención Constituyente. Bueno, pero para quienes somos más críticos de este proceso, también seríamos súper ingenuos pensar que vamos a dejarle nuevamente a los partidos políticos hacer la nueva constitución, pues sería como un poco irracional, ilógico, mejor dicho. Entonces, mira, a mí lo que yo me he dado cuenta en estas conversaciones que he tenido con distintos candidatos a la constituyente es que muchos hablan no solo de rodear, sino que de desbordar la convención constituyente. Eso significa que el fin en sí no es la convención, bueno, es un fin, sí, pero también la idea es como rearticular la sociedad fuera de la convención constituyente. En consecuencia, bueno, en el supuesto, por ejemplo, de que esta constitución no llegase a satisfacer las necesidades de las personas, podría pasar que se rechace esta constitución y volveríamos a tener lo que actualmente tenemos. Entonces, lo que se habla siempre de estos, digamos, como de estos movimientos populares es de desbordar la constitución, pero eso significa también reforzar el trabajo territorial y de base, que es súper importante en el caso, por ejemplo, de Punta Arenas, que han vivido aislados, digamos, yo lo sé porque mi familia es de Punta Arenas, entonces, donde a veces las decisiones que se toman son un centralismo brutal, donde no hay realidad del territorio en el que se están haciendo esas acciones por parte de la política, por parte de un gobierno en particular. Así que, bueno, entregando esta información, me gustaría saber cómo vincularías tú el trabajo con las bases de tu distrito para representar esa necesidad de exigencia que tienen las personas que viven allá en el distrito 28. El proceso constituyente no se agota en lo que es un grupo de personas que estén deliberando cuál es el texto de la Constitución dentro de esta convención. Para nada, este es un proceso que solamente va a avanzar a partir de la movilización ciudadana. Y esa es la verdad, porque acá nos encontramos frente a un bloque que hoy día detenta el poder, ellos tienen el poder, y lo han tenido durante largo tiempo, y no hay ninguna fuerza política que sea capaz de desarticular ese poder de los grandes grupos económicos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, va a ser una lucha bien intensa y que, como te digo, no se acaba para nada en la convención, sino también tiene que estar radicada en los movimientos sociales en la base. Y esto es muy importante. De hecho, acá el intento de alguna manera de hacer de esta convención simplemente un acto simbólico y tratar de hacerlo rápido, ¿no? Y que la gente prácticamente no se dé cuenta, deriva, por ejemplo, de una iniciativa que abiertamente planteó el presidente de la democracia cristiana en Chile, con el presidente de un partido de derecha, Renovación Nacional, en cuanto a que las sesiones de la convención fueran reservadas y las votaciones secretas. Eso es obviamente inaceptable y da cuenta de que ellos pretenden generar un espacio para armar esta denominada, entre comillas, cocina, ¿no? Que es el que en un espacio muy reducido algunos operadores se pongan de acuerdo para generar una determinada normativa, habitualmente en contra del interés general y a favor de estos grandes empresarios. Acá el 1% de nuestro país se lleva el 30% del Producto Interno Bruto para su casa al año. Es una desigualdad muy profunda, mucho más profunda de la que existe en el resto de Latinoamérica, ¿eh? Eso es bien importante, que ya somos un subcontinente bastante golpeado por la desigualdad. Ahora, lo que tú señalas tiene varias cosas que son interesantes. Yo entiendo que hay un escepticismo respecto del proceso constituyente. Eso no cabe duda. Mucha gente dice, mire, ¿sabe que no vale la pena apoyar esto? Mejor, de alguna manera, digamos de que esto es una trampa, señalemos de que acá no va a salir nada sustantivamente nuevo, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, no vale la pena
de alguna manera, ¿no? Prestarle ropa, entre comillas, como se dice en buen chileno, a el proceso constituyente. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sé y conozco todas esas trampas, entre comillas, pero creo que son superables, ¿no? Y son superables porque tienen que estar acompañados por el movimiento social, ¿no? En nuestra clase política, claro, tiene intereses muy definidos y muy alineados con los grandes grupos, pero también yo creo que el estallido social demostró de que están temerosos, le tienen temor a la ciudadanía organizada. Y a algún punto, si es que la convención avanza y también los movimientos sociales se manifiestan y se expresan, la verdad es que se va a generar un espacio que en la práctica va a dar pie a que podamos correr este cerco, ¿no? Y de una manera importante, porque son muchas las cosas que hacer. Entonces, la verdad es que hay muchos cambios que se pueden concretar. Yo creo que esa es una primera parte, ¿no? La convención constitucional con una constitución que genere mayores espacios de justicia social, que consagre no solamente la educación, las pensiones dignas, la salud, la vivienda, entre otras materias como derechos sociales, sino que además establezca una reorganización del Estado con la finalidad que estos derechos se puedan llevar a cabo de una manera más efectiva, además priorizando el gasto público, eso es bien relevante, ¿no? Y asignándole al Estado, cosa que es muy inédita a nivel internacional, precisamente la labor de ir proactivamente a atender estas necesidades. La verdad que ese ya es un cambio muy relevante. Pero fíjate, bueno, la lucha por tener mayor justicia social no se va a acabar con una nueva constitución, porque la constitución va a establecer un marco. Y ahí hay que dar, bueno, todas las batallas para los efectos de que esto se concrete en leyes que generen también mayores espacios de equidad. Entonces estamos empezando, este es un punto de partida. Y una constitución que logre estos objetivos tampoco va a solucionar todo este problema, toda esta crisis social, pero sí puede ser el inicio para aquello. Y en eso yo no me pierdo, ¿no? O sea, lo tengo bastante claro y creo que sí vale la pena apoyar, aun cuando no se nos haya abierto las puertas de par en par, en eso estamos de acuerdo, para hacer estos cambios. El sistema está armado para que esto ojalá no ocurra, pero esas trampas, esas trabas son superables, ¿no? Y yo creo que eso se ha visto. Este proceso era impensado hace 5 años atrás. Nadie se lo habría imaginado, en lo más mínimo, ¿no? Y bueno, yo creo que hay espacios también para lograr cosas que hoy día ni siquiera podamos considerar como posibles. Así que yo creo que tenemos que dar la batalla, te insisto, de forma pacífica, democrática, pero también decidida, en todos los espacios. Y este es un espacio donde es difícil, pero hay posibilidades. Y en ese sentido, entonces uno tiene que decir, bueno, me la juego, participo, porque además en mi caso yo me he enfrentado con estos grupos. He sido abogado que ha litigado en contra de Penta, Soquimich, en contra de Corpesca, he estado, digamos, en el caso Cascán contra Ponce Lerú, estuve en la defensa de los imputados del caso Bomba, así que también me he enfrentado con la estructura de gobierno, entre comillas, de la derecha. Los conozco perfectamente, sé lo que hay que hacer. Y por eso es lo que me motivó. O sea, yo sé dónde les duele, yo sé los cambios que hay que hacer y dónde hay que apretar, ¿no? Las clavijas para que finalmente podamos tener una institucionalidad acorde a lo que es un país moderno. Sí, totalmente. Justo y democrático. Sí, además, oye, en ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles serían los ejes, las temáticas que a ti te gustaría como plasmar en la nueva Constitución? Bueno, yo creo que primero hay que reestructurar la forma en que se ejerce el poder público. Tú hablabas de un fenómeno que es muy real, vinculado con la centralización. La centralización, o sea, que todas las decisiones que se adoptan en relación a nuestros distintos territorios y comunidades se toman en Santiago, y se toman en Santiago básicamente alineado con los intereses de estos grandes grupos económicos. Nuestros territorios, nuestras comunidades, la verdad que simplemente son receptoras de decisiones. No participan en la adopción de decisiones que, que definan su propio futuro. Yo creo que ahí hay que hacer obviamente cambios. Este presidencialismo absolutamente absurdo que existe en Chile, lo tenemos que desmontar, tenemos que traspasar facultades desde el presidente de la República, más que al Congreso, a los gobiernos regionales.
gobiernos regionales que tengan la posibilidad de diseñar y además de implementar políticas públicas desde nuestros territorios, también dándole más potestades, pero también, ojo, la posibilidad de utilizar recursos que se generen a nivel local para la implementación de estas políticas públicas con una participación ciudadana. Yo, por ejemplo, esto se puede expresar en distintos ámbitos. En el ámbito ambiental, lo que tiene que ver con el manejo integrado de cuencas, lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, a partir de procesos participativos de nuestras comunidades. Esto es absolutamente posible, viable. Y lo único que falta es esta voluntad política. Ahora, obviamente, al poder económico concentrado no le conviene que el poder estatal esté muy disperso, porque es más difícil capturarlo. Entonces, esa ha sido la lógica, lamentablemente, ¿no? Entonces, la descentralización va a involucrar más democracia y menos corrupción, necesariamente. Que es un fenómeno que ha estado un poco soterrado en nuestro país, pero que la verdad que ha carcomido nuestras instituciones durante varias décadas. Por lo tanto, yo creo que esa es una iniciativa que es bien relevante, ¿no? Rediseñar el Estado y además terminar con la centralización. Y además, obviamente, también mejorar nuestras instituciones. Yo creo que acá necesitamos un Congreso unicameral, necesitamos eliminar el Tribunal Constitucional, institución que hoy día finalmente determina que en Chile no hay una democracia. En Chile no hay una dictadura, pero esto acá no es democracia. Por lo menos bajo criterios sustantivos. Pero no califica derechamente. Una democracia tutelada, una cosa así. Claro, que no es una democracia finalmente, porque quien la tutela es el poder económico que tiene capturado el poder político y a su vez tiene capturado el poder militar, ¿no? Y eso lo hemos visto además frente a estas imágenes. La verdad que en Chile se viola de manera sistemática y generalizada los derechos humanos de sus ciudadanos, ¿no? Y este gobierno, Sebastián Piñera, es un gobierno criminal. Es un gobierno criminal porque se han cometido crímenes de lesa humanidad, ¿no? En contra de centenares de chilenas y chilenos quienes lo único que han hecho es ejercer un derecho, que es el derecho a poder manifestarse, movilizarse, ¿no? Y acá tenemos una policía que no cumple con ningún estándar de respeto de los derechos humanos y también es una policía torpe, es una policía que no es eficaz. La verdad es que estamos en una situación en ese sentido muy, muy mala y yo creo que también el tema del respeto real a los derechos humanos, sobre todo con lo que ha sido la herencia de la dictadura de Pinochet, yo creo que ya es hora de que la podamos plasmar de verdad en nuestra Constitución. Acá nos llenamos de instituciones, ese es el problema. Si tú le muestras a cualquier persona nuestra Constitución y nuestras leyes, van a decir, oye, pero este es un país que cumple con todos los estándares de un Estado moderno. Pero el problema es que es una gran mentira, porque como opera el poder en la práctica, es distinto a lo que se indica en todo este cuerpo normativo. Opera a partir de lo que son las decisiones de grupos económicos que tienen capturadas las instituciones, al tener capturado a su vez a los grandes líderes, los importantes líderes de una política que es una actividad que también está hiperconcentrada, porque no hay espacio de democracia. El sistema electoral en Chile, por ejemplo, es un sistema electoral que beneficia a las grandes coaliciones políticas, es un diseño que viene de la dictadura. Ahora, por primera vez, por ejemplo, se ha permitido que los independientes para esta elección de constituyentes podamos armar listas para poder sumar nuestra votación y a su vez competir con las listas de los partidos políticos que también pueden sumar la votación de los candidatos que van al interior de la misma, el famoso sistema de Hunt. Pero hasta hace, digamos, un año, ¿no? hasta antes de lo que es la Convención Constitucional, un independiente no podía armar una lista. Entonces, un independiente, imagínate, de verdad, que no estuviera capturado por un partido político, la verdad que no tenía ninguna posibilidad de salir electo, porque tenía que ganarle a la suma de las listas de los partidos políticos. O sea, era matemáticamente imposible. Entonces, ahí se van abriendo esos espacios, y esos espacios pequeños hay que aprovecharlos, ¿no? Pero quiero ser súper claro, yo no soy de quienes señalan de que el proceso constituyente, con la elección de los convencionales que van a participar en este órgano, se acaba, digamos, y ellos son los que deciden, y la gente se tiene que quedar tranquila en su casa, observando a estos señores cómo redactan o redactamos una nueva constitución. No es así.
Si el movimiento social no se mantiene, este proceso constituyente va a fracasar. Y si fracasa, el conflicto social lo que va a darse es que se va a profundizar y se va a incrementar y vamos a estar en una situación peor que la anterior. Entonces, bueno, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer desde todos los lugares, desde todos los espacios. O sea, es súper necesario, digamos, mantener la movilización social para poder canalizar, digamos, estas demandas y de que finalmente todo este proceso que hemos vivido, que ha sido doloroso por una parte, pero también lleno de esperanza, pueda llegar a buen término. Una cosa de la que tú acabas de mencionar es sobre el tema de la violación sistemática de los derechos humanos. Acá nosotros en el extranjero estamos trabajando fuertemente con el tema de los derechos humanos, intentando visibilizar, digamos, todas las semanas lo que está pasando en Chile. El gobierno ha reiterado muchas veces de que si bien se pueden violar, o quizás, como dijo Veloli hace poquito, que un Estado puede violar los derechos humanos, no es de forma sistemática. ¿Cuál es la diferencia y cómo tú que estás en esta querella contra Sebastián Piñera, cómo yo puedo decir esto es sistemático y esto no es sistemático? Bueno, lo sistemático se vincula con un patrón de conducta, ¿no? Y eso es lo que ha existido claramente en este caso. Hay que recordar que, por ejemplo, los más de 470 personas que perdieron sus globos oculares, algunos ambos quedaron completamente ciegos, producto de la actuación policial de Carabineros de Chile, ellos sufrieron estas mutilaciones no en un solo acto, en una determinada protesta, en un determinado lugar. Esto se fue generando durante varias semanas a lo largo y ancho de Chile, y esto además a partir de un patrón de conducta de la policía, ¿no? Entonces acá no es que en una determinada protesta el personal policial haya sobrereaccionado, ¿no? Y que haya sido una situación puntual. Acá hay un patrón de conducta, y ese patrón de conducta se repitió, te insisto, en distintos lugares durante un largo periodo de tiempo, estamos hablando de varios meses, con resultados equivalentes. Y eso obviamente involucra o da cuenta de que acá hay una conducta sistemática, ¿no? Tiene un patrón de conducta. Pero además hay que señalar que el gobierno de Sebastián Piñera, partiendo por el propio Sebastián Piñera, recibieron informes diarios e incluso, bueno, después fueron informes semanales, que daban cuenta de esta situación, ¿no? Y el gobierno de Sebastián Piñera no hizo absolutamente nada eficaz para poder cortar esta trama, este patrón de conducta e impedir y evitar de que las lesiones oculares y también de otra naturaleza que sufrían los manifestantes durante estas protestas cesaran, ¿no? Y por lo tanto nos encontramos frente claramente a un ataque sistemático por parte de agentes del Estado en contra de una población civil, y que se ha concretado además a partir de una política de facto por parte de estos agentes del Estado. Porque obviamente ellos realizaban estas conductas, Carabineros de Chile, durante este largo periodo de tiempo a partir de instrucciones, a partir de un mando. O sea, no se podría explicar de que, te insisto, este patrón de conducta se haya expresado durante todo ese tiempo y de la forma que se hizo en distintos lugares. Entonces, en ese ámbito, todo este intento del gobierno, de alguna manera de tratar de bajarle el perfil a lo que son estos graves atentados en contra de la población civil, tiene una finalidad pragmática que se vincula con enfrentar el proceso criminal que existe ya en contra de Sebastián Piñera y sus ministros como autores de crímenes de lesa humanidad, en un contexto en el cual en Chile la impunidad es lo habitual. En nuestro país existe una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves cometidos por altas autoridades y grandes empresarios. Sebastián Piñera se ha beneficiado durante años de esto, ha quedado impune de muchas acusaciones criminales, a pesar de que en su momento se vio que ellas tendrían un gran fundamento. Porque en Chile ocurre eso. Acá hay una justicia de élite, ¿no?
cuando alguna persona vinculada a estas altas autoridades, a este gran empresariado, se encuentra de alguna manera sometido a un proceso criminal especialmente y por delitos graves, la verdad que lo más probable es que no le vaya a ocurrir absolutamente nada, aun cuando la ley establezca las penas más graves para ese tipo de conducta. ¿Cuál es el problema? Y por eso yo creo que la atención internacional es muy importante. Y creo que la ayuda que podamos recibir precisamente de comunidades de chilenos que estén en el extranjero y que puedan divulgar esto es muy clave para el éxito de este intento para que se haga justicia. Porque acá lo que se plantea por parte de estas autoridades es que no se darían los elementos para concretar estos crímenes de lesa humanidad en términos tales de poder ser perseguidos. Y ellos tienen un temor, porque obviamente si esta fuera una causa normal, ellos no tendrían ningún miedo, porque sabrían de que podrían terminarla a la chilena. Esto es, tomando el teléfono, llamando a algún ministro de la Corte Suprema, llamando al fiscal nacional del Ministerio Público, haciendo algún tipo de contacto con la red de influencia que tienen varios de estos operadores que trabajan, ¿no?, para estos grupos. Y con esto quedaría en nada, como siempre queda en nada, ¿no? Los crímenes graves que les he señalado que comete el alto empresariado y sobre todo las altas autoridades. Pero acá hay un problema para ellos. Y eso es lo que a ellos les genera temor, que no van a poder terminar esta causa a las chilenas. Porque Chile suscribió el Estatuto de Roma, donde se estableció la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto define que en el caso que en el país donde se originaron estos hechos no se puede o no se quiere investigar, si no hay una persecución penal efectiva, entonces este órgano internacional, a través de su fiscalía, tiene la posibilidad de tomar la competencia e investigar. E incluso llevarlo, ¿no?, a un juicio donde pueden ser condenados. Y eso lo sabe Sebastián Piñera, porque obviamente él, en este pequeño mundo, ¿no?, del poder en Chile, todos amigos, personas que se conocen, ¿no?, podrían arreglar cualquier situación, esa red de influencia no le alcanza para poder de alguna manera afectar la labor de la Corte Penal Internacional. Y ellos le tienen terror a que un tribunal independiente e imparcial, que además tiene un órgano de investigación independiente e imparcial, lo pueda de alguna manera llevar a un proceso criminal. Porque la base de todas sus actuaciones que, te insisto, se puede arreglar en el peor de los casos, haciendo el llamado telefónico, negociando con alguna fuerza política, haciendo todos estos arreglos que en la práctica ocurren. Y la única manera de que podamos llevar a Sebastián Piñera a la Corte Penal Internacional, si es que en Chile no va a haber una persecución penal efectiva, que lamentablemente yo tengo la convicción de que en Chile no están las condiciones materiales para poder someter a Sebastián Piñera a un proceso criminal que se investigue de una manera real estos crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de una parte importante de la población civil por parte de carabineros durante su gobierno. No existen esas condiciones. Bueno, si finalmente esto se concreta así, nuestro intento va a ser llevarlo al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional. Pero para que eso se pueda concretar necesitamos tener visibilidad. Y la única visibilidad que podemos tener es a nivel internacional, ¿no? Yo creo que hay que poner el foco en Chile. Es muy importante que ustedes lo puedan hacer, porque eso también es una forma no solamente de garantizar de que podamos seguir con estas investigaciones y tenga que haber una respuesta que sea real, no esta justicia de fantasía a media, que al final no es justicia, que es la que se ha dado en el ámbito de derechos humanos en Chile, sobre todo respecto de los atentados en dictadura, sino que además también genera un efecto preventivo. Es importante que de alguna manera entiendan de que violar los derechos humanos de las personas no es gratis, que es la convicción que ellos tienen, absolutamente, en la práctica. Y para eso necesitamos visibilizar el problema de Chile en el extranjero. Así que, bueno, en ese sentido yo agradezco la labor que ustedes hacen, pero también los llamo a intensificarla, porque es un desafío que esto va a ir más allá del ciclo político
vinculado, por ejemplo, a la Convención Constitucional. Nosotros, yo y un grupo de personas de distintos ámbitos tenemos la convicción y además tenemos la voluntad de llegar con esto hasta las últimas consecuencias. Probablemente nos vamos a demorar varios años, ¿no? 5, 8 años probablemente quizás nos demoremos en todo esto. Y lo tenemos súper claro y no va a ser fácil, va a ser extremadamente difícil. Pero no puede ocurrir que en nuestro país este tipo de conductas queden impunes, porque si no, el mensaje es muy grave para las autoridades a futuro, para la autoridad civil, para la autoridad policial y militar, de que acá finalmente se puede hacer lo que se quiera y no pasa nada, ¿no? Quedan impunes. Y ese ámbito de impunidad obviamente hay que terminarlo. Acá también hay que terminar un ciclo de corrupción e impunidad que ha de alguna manera logrado mantener y profundizar el sistema de desigualdad. Pero también tenemos que hacernos cargo del tema de derechos humanos y de la impunidad que ya está instituida en nuestro país en ese ámbito, ¿no? O sea, claro, puede ser que uno u otro, ¿no? Militares o personal policial de bajo rango respondan, no. Acá quienes tienen que responder son las personas que, a sabiendas de que esto sucedía, no hicieron nada eficaz para impedirlo, porque probablemente de alguna forma los beneficiaba, ¿no? Porque hoy día Sebastián Piñera, la única manera de poder llegar al fin de su mandato es tener a la policía como una guardia pretoriana, ¿no? Que reprima a la población para los efectos de poder, te insisto, mantenerse en el poder, a pesar de que hoy día, obviamente, su nivel de credibilidad es nulo. Así es. Bueno, vamos llegando al final ya de esta conversación, Mauricio. Nosotros desde acá vamos a seguir ahí moviendo los hilos, bueno, no los hilos, sino que ahí haciendo ruido para que la situación en Chile se siga visibilizando. Creo que lo que dices tú al final del mensaje es súper importante. Nosotros necesitamos mostrar esto al mundo para que al final pueda llegar esa justicia, esa paz social que tanto necesitamos. Bueno, al final de esta entrevista siempre dejamos 1 o 2 minutos para que puedas tú expresarte hacia tu electorado y decir por qué tenemos que votar por Mauricio Daza. A ver, bueno, más que por qué votar por Mauricio Daza, yo los invito a ser partícipes de este proceso. Este proceso, como señalaba, no se acaba para nada en la Convención Constitucional. Acá es necesario que los movimientos sociales se manifiesten, estén atentos. Rodeemos la Convención Constitucional de forma pacífica, democrática, pero decidida, para los efectos de impulsar los cambios que realmente necesita nuestro país. Y no solamente a la gente que va a votar, yo creo que lamentablemente ese distrito 29 que se debió haber establecido respecto a las personas que están fuera del país, pero que somos chilenos todos, y obviamente a todos nos interesan, estamos comprometidos con el futuro de nuestro país, bueno, se les ha negado la posibilidad de manifestar su voz y eso es inaceptable. Bueno, y eso es uno de los cambios que también uno tiene que impulsar para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y estos cambios se pueden concretar en esta nueva constitución. Así que yo también les pido, estén por favor, acompáñennos en el proceso constituyente, porque los desafíos son muy grandes. Y también la posibilidad, de alguna manera, de hacer que la comunidad internacional entienda que se trata de un proceso bastante único a nivel mundial, pero donde nosotros nos estamos jugando nuestro futuro de una forma bastante patente. Bueno, es necesario que le prestemos atención. Mientras más ojos estén acá, mientras más oídos estén escuchando además lo que está sucediendo, mayores posibilidades de éxito tenemos. Y también les pido, por favor, no nos dejen solos en el tema de la protección de los derechos humanos. En Chile se está planteando ahora, por ejemplo, intervenir militarmente en la Araucanía, lo que es realmente un paso muy atrás y puede generar una situación muy trágica para las comunidades, en un contexto en el cual nuestra policía ya ha sido objeto de denuncias de que ellos mantendrían una suerte de mafia, incluso donde harían montajes de atentados para después vender protección a los empresarios madereros. Y aún así se le quiere dar más atribuciones a esas policías, llevar al ejército. Estamos en una situación bastante delicada en el tema del respeto a los derechos humanos. Y la posibilidad que ustedes puedan, desde el lugar donde se encuentran, de poder incidir para que desde el extranjero
se pueda levantar una voz o un interés respecto a esta materia puede salvar vidas, ¿eh? Y esto no es una exageración. No, no, Entonces yo les pido de verdad, manténganse en esto y también mantengan visibilizándolo para los efectos de que nosotros podamos en algún punto llevar este caso de crímenes de lesa humanidad contra Sebastián Piñera a instancias internacionales, si es que finalmente no se puede hacer justicia en nuestro país como no se ha hecho históricamente durante los últimos 40 años, por lo menos de manera sustantiva, en relación a atentados graves en contra de los derechos humanos. Bueno, que no quepa duda que ahí vamos a estar haciendo la resistencia e intentando informar a toda la gente que vive por estos lados. Así que, bueno, hasta aquí llega la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Fue una conversación bastante fluida y enriquecedora también. Y ojalá que todas las personas que vean este video también puedan seguir las redes sociales de Mauricio y se enteren también de las ideas, los proyectos que él quiere llevar a la Convención Constituyente. Así que eso, Mauricio. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo, que estén súper bien, nos vemos.